En la línea telefónica está el propio senador Ricardo Monreal. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Me da mucho gusto saludarlo y saludarte a todo el auditorio esta tarde. Oye, ayer platicábamos, bueno, ya no sé si oye usted, ¿cómo nos hablamos tú? Tú. De tú. Platicábamos con tu homólogo Mauricio Curi del PAN y nos decía que Morena había quedado en esta reunión digital de no hacer público estos 8 puntos ni de debatirlo en medios y bueno, pues, ¿qué dices? No, no es así porque finalmente todo lo que sale en la Jocopo se puede publicar. No se hizo ningún compromiso de ese tipo. El plan ya se había anunciado en la reunión de la Jocopo y simplemente se intentó lograr el consenso que ayer no se pudo. Ahora estamos en el proceso de lograrlo. Es un plan de 8 puntos. Desde mi punto de vista es una aportación modesta del Senado, que no puede seguir funcionando la Cámara Legislativa como si nada pasara, incluso percibiendo íntegramente sus recursos, sus dietas, sin trabajar, porque finalmente en la reclusión en la que estamos, pues estamos sin generar ninguna actividad de tipo formal. Incluso el 90 y tantos % de trabajadores del Senado tampoco lo está haciendo. Habrá 1% en guardias y en la oficialidad de partes, pero la inmensa mayoría del sector público no está funcionando, no está trabajando, y me parece muy lógico que entreguemos parte de lo que estamos percibiendo, Enrique, al combate exitoso de la pandemia, o a la posibilidad de intentar, aunque sea tenuamente, aportar parte de nuestros recursos, que son públicos, por cierto, provienen de los impuestos de todos los ciudadanos de este país. Dice el PAN en el Senado, bueno, ayer Mauricio Curi, su coordinador en el Senado, que no están en contra de esta austeridad, pero que le parecía que era muy poco lo que se pudiera juntar de la reducción del 30% de las dietas de los senadores, de los empleados de más alto rango y de la cancelación de aguinaldos frente a los compromisos que se tienen con esta crisis que nos puede dejar el coronavirus. Mira, sí, si tú tomas en cuenta que se requieren miles y miles de millones, sí, pero creo que el gesto solidario y el que tú puedas aportar, aunque sea una pequeña porción, ayuda a generar un proceso de solidaridad que puede ser imitado por otros entes públicos en el país. Y no es poca cosa tampoco, no es insignificante, digámoslo así. Te hablo, por ejemplo, del 50%, 30-50% comenté, de la dieta de los senadores por mes, te representa unos 6-7 millones por mes, más el 50% de prerrogativas, que son 32-34 millones por mes, te representan 17 millones más 6, 21, solo en esos dos rubros. Si sumas tú el aguinaldo, son otros, te hablo nada más de senadores, no te estoy hablando de trabajadores de alto nivel. Sí. Si sumas el aguinaldo, te representa un total de cerca de 15 millones, pero por mes estás haciendo un ahorro muy considerable, Enrique. Te estoy hablando solo de dos rubros, son 22 millones por mes, que se entregarían, más aparte de los viáticos que no se van a usar, para viáticos, boletos de avión, hoteles, para viajes internacionales, foros internacionales, interparlamentarias mundiales. Todo eso se suprime y todo eso se reintegra al fondo, más aparte no adquisiciones, no obras, no mantenimiento. Vamos a dejar acelerado los últimos 8 meses así, vamos a tratar de no generar ningún gasto. Yo creo que sí puede ser un buen aliciente para destinarlo exclusivamente
a la compra de material médico, ventiladores o respiradores, batas de doctor, mascarillas, instrumentos médicos o incluso medicamentos, sí ayuda. O sea, llevarlo esto a la trinchera diaria de enfrentar la pandemia, Ricardo Monreal, pero ¿cuánto se tardarían en liberar estos recursos? Porque son, digamos, progresivos, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? Mira, es que si se toma el acuerdo, a partir de este mes de abril, pudiera hacerse el primer depósito. Porque... O sea, así de fácil, se devuelve el dinero, se deposita a Hacienda se entrega. No, Hacienda no, se entregaría al Consejo General de Salubridad, al Consejo de Salubridad. Y podría emplearlo con alguna comisión supervisora del Senado a la compra de esto que te comento, que serían... Pero esto es posible, o sea, ese dinero llegaría inmediatamente para que se utilice. Pero por supuesto, esa es la idea, sí es posible. Lo que pasa es que no logramos el consenso ayer, Enrique. Pude haber yo acudido a la mayoría y pude haberlo sacado porque es voto ponderado. Pero es tan importante esta medida, Enrique, que no quisiera que se politizara y que fuera una unanimidad. O sea, es un llamado a la unidad del Senado. Es una tregua, es un llamado a la unidad, a que todos nos sumemos a esta causa noble. Sí es sacrificio, sí vamos a tener que prescindir de recursos propios, por supuesto, Enrique, pero es que no podemos seguir funcionando como si nada hubiera pasado, o como si fuera simplemente una tormenta de lluvia fuerte y sin ningún daño ni ningún costo. México ya es otro, va a ser distinto, los estragos económicos serán extraordinarios, el colapso va a ser brutal, Enrique, yo así lo veo y lo veo con mucha claridad. Frente a eso que viene, frente a ese rudísimo colapso económico en esta, pues la crisis sanitaria y económica más importante del siglo, del último siglo, ¿está México haciendo lo que tiene que hacer? Mucho han criticado desde el sector privado, económico, las medidas que anunció el presidente el domingo. Sí, yo creo que está en la posición correcta. También creo que el presidente flexibilizará. El día 15 tienen una reunión con el sector económico, la cúpula empresarial, y espero que se encuentre un camino de conducción racional. El día de ayer, bueno, desde antier ya vi yo más rudeza, que subieron de tono los planteamientos y las posiciones empresariales. Ya vi al grupo de la cúpula que representa al sector empresarial más duro en su discurso. Si tú lees el discurso de el presidente del Consejo General Empresarial, me pareció más alto de tono, y lo que plantea él en síntesis en varias cosas: prórroga de impuestos, facilidades para el pago, estímulos fiscales, pero plantea una cosa que me parece que de entrada el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es muy escéptico por la historia y por la experiencia propia que vivió como dirigente opositor y como país, nuestra nación. Pero esta es una crisis extraordinaria, ¿no? La deuda, Enrique. El Consejo General Empresarial, el grupo económico, la cúpula empresarial, le plantea al presidente de la República se endeude el país con hasta $1 billón. $1 billón. Obviamente la experiencia que él conoce muy bien de la historia del FOBAPROA, pues nos hace ser escépticos, porque el FOBAPROA ya se pagó más de $1 billón, lo que era una deuda privada de rescate a bancos. Hoy se paga por todos los mexicanos, los intereses cada año, ya va $1 billón en más de 20 años, y todavía vamos a tener que pagar, creo, hasta el 2070, 2050. Si en este momento quisiéramos pagar la deuda de unos cuantos, para todos los mexicanos sería como de 8,000 pesos por mexicano. Pero no son dos cosas distintas, Ricardo, es decir, no son contratar deuda
y otra salvar empresas privadas? ¿No son cosas distintas? No, pues era también el mismo argumento, Enrique. Así se dijo. Pero bueno, ahora el gobierno son ustedes, entonces... Por eso, en aquel tiempo estuvimos en contra de que se acudiera a trasladar deuda privada en deuda pública y se la cargaran a la población, cuando era un sector al que se rescató, y el argumento es que si se ayuda a los de arriba, va a gotear hacia los de abajo, y eso no fue así. Y no hay posibilidades con un gobierno de la 4T, no hay posibilidades de endeudarse responsablemente sin corrupción. Mira, esta es una frase de endeudarse responsablemente, siempre se ha usado. Actualmente se está usando en todos los países del mundo. El presidente tiene otro planteamiento y no nos debe de extrañar, porque lo dijo en la campaña. Ese fue su plataforma política, de que iba a haber un cambio de modelo económico y que iba a abandonar el modelo neoliberal así decidido por él. Entonces ahora está aplicando lo que él creía. Y me parece pero no sabíamos de esta pandemia, Ricardo, perdón, pero es una crisis extraordinaria, ¿no? Es una crisis, pero es una crisis que parece no mover ni un centímetro del pragmatismo y la idea doctrinaria, ideológica del presidente. Mira, yo creo que la posición, es cierto, y la posición política e ideológica es muy firme en el presidente, y también creo, Enrique, que si el presidente hubiera aceptado las presiones de los sectores económicos hace 6 semanas, pues las arcas del país estarían vacías. Ya hubiera acudido a deuda al billón de pesos y estaríamos igual. Sería para unos cuantos, la población estaría en las mismas condiciones, y creo que el presidente, al resistir, no quiere decir que estén cerradas las puertas, como ellos lo expresaron, pero sí creo que el presidente, el día 15, por cierto, se reúnen, la semana que entra, y espero yo que tengan un camino de entendimiento. A mí no me gusta la confrontación tampoco. No puedo aplaudir que ya estén las trincheras afilando cuchillos. No creo en eso. Creo que eso profundiza, alarga y agrava la crisis en la que estamos inmersos, que es en este momento sanitaria, pero que tiene connotaciones estrictamente económicas y financieras, sin duda, y que nos va a repercutir fuerte en el sector social, fundamentalmente en la falta de empleos que tú mencionabas al principio. 370,000 empleos perdidos en 2-3 semanas de la pandemia, y esto todavía la pandemia no está presente en su nivel cúspide, que estará en mayo, más o menos, primera semana, desde mi punto de vista, sí. Esta problemática más fuerte y en su, nivel climático más alto. Oye, ¿y estás guardado? Sí, estoy ahora con mi esposa y estoy totalmente guardado, atiendo las recomendaciones, estoy activo, leyendo, publicando Twitter, publicando videos caseros, atendiendo llamadas, videoconferencias. Trato de estar activo y de estar actualizado, Enrique, con todo lo que está pasando en el mundo. Ricardo, gracias por estos minutos y ojalá que te escuchen en Palacio Nacional, porque pues una semana más es darle mucho margen a la crisis. Estoy preocupado, te lo digo con toda honestidad. Conociendo al presidente, creo que hay margen de movimiento. Estoy seguro, cuando él vea la situación del país en materia económica, seguramente va a tener que ceder en algunos puntos, como lo de la industria automotriz de hoy. Sí, me parece que eso va a tener que hacerlo. Es la condición del país y eso rebasa toda posición ideológica y política partidista. Ricardo, muchas gracias y un abrazo. Estoy para servirte, Enrique. Saludos. Hasta luego. Ricardo Monreal Ávila es el coordinador de los senadores de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.